¿Querés aprender más sobre historia? ¿Estás cansado sobre los podcasts que no dicen absolutamente nada? ¿Estás cansado de la gente que habla sin saber? Bueno, ahora vas a recibir lo mismo, pero mejor, con la conducción de Leandro Trimarco. Esto es Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. En el capítulo de hoy, y para conmemorar los 13 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, tenemos un capítulo especial, justamente dedicado al que fue uno de los principales arquitectos de la famosa década dorada, los 12 años del gobierno kirchnerista, pero también uno de los arquitectos de la reconstrucción productiva y social de la Argentina luego de la crisis del año 2001. Hablemos un poco de la figura de Néstor Kirchner en primer lugar. Sabemos que su primer cargo político de importancia fue el de intendente de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, la capital de Santa Cruz, entre 1987 y 1991. En ese momento utilizó un nombre mediante el cual llegó justamente a la intendencia para su partido político, que era el Frente para la Victoria, algo que va a tener un nombre que va a tener una trascendencia importante en la década de los 2000. Luego de eso se postuló para gobernador de Santa Cruz, cargo que ocupó desde 1991 hasta el año 2003, justamente cuando luego de la crisis final del dualdismo, estamos hablando aparte de la crisis del 2001, comienza la elección en la cual va a competir junto a otro montón de pequeños partidos y a la figura en ese momento todavía potente de Carlos Menem por la presidencia. Comenzó sus estudios de abogacía en la Universidad de La Plata, donde en 1974 conoció a Cristina Kirchner, la que sería su esposa, y bueno, luego, sin perder demasiado tiempo, ya en 1975 estaba casado con ella, de hecho. Durante la década de los 90 acompañó el proceso político de lo que fue el menemismo, sin embargo, oponiéndose a muchas de las leyes y medidas que tomó este gobierno, sobre todo lo que tenía que ver con la privatización de varios sectores claves de la economía. Porque, como vamos a ver después a lo largo de su presidencia, Kirchner tenía una mirada profundamente intervencionista del Estado, de la economía planificada, pero sobre todo la idea de que el Estado debía tener un cierto margen de poder, un mínimo margen de poder económico, para no convertirse únicamente en un mero administrador de las decisiones que se tomaban en el sector privado o desde el exterior. Esto último va a quedar recontra claro cuando, conspirando con Hugo Chávez y Ignacio Lula da Silva, terminen por tirar abajo el proyecto que tenía en su momento el presidente norteamericano George Bush de generar un mercado común entre Estados Unidos y toda América Latina. Pero me estoy adelantando. Primero vamos a ver un poquito los inicios de lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner. Las ideas acerca de la economía planificada y un Estado presente van a estar con Néstor Kirchner a lo largo de toda su carrera política. Sin embargo, recién va a encontrar el espacio para poder plasmar esto a nivel nacional luego de la mayor crisis política, social e institucional de la Argentina, que fue justamente la crisis de deuda del 2001. Esa deuda que destruyó el gobierno radical en su momento y llevó a la Argentina al borde de la catástrofe, tuvo su origen a principios del gobierno que derrocó a Perón, la Revolución Libertadora, pero esta deuda con los capitales extranjeros, esencialmente con capitales norteamericanos, no se volvió insostenible hasta el proceso de reorganización nacional, la última dictadura militar, en donde un funcionario justamente de esta dictadura, tristemente célebre, Domingo Cavallo, va a tener la propuesta de estatizar, es decir, transferir al Estado la deuda privada de varias de las principales empresas y, bueno, también de especuladores financieros en ese momento de la Argentina. Esto va a tener como correlato que va a haber un peso enorme de lo que es la deuda pública en el presupuesto nacional, lo cual va a condicionar a todos los gobiernos que van a venir después, ya que van a dedicar una parte muy importante a dedicar intereses de deuda, es decir, a pagar distintas cuotas de la deuda, aparte de las ganancias justamente que tenían los especuladores, y esto va a llevar a que se reduzca drásticamente el presupuesto en seguridad, en infraestructura, en educación, en salud, por lo cual la crisis que estalla en 2001 empieza a gestarse a partir de ese momento. De hecho, se va a cargar también el gobierno de Alfonsín, que hacia 1989, y con un margen de maniobra que entre errores propios y la herencia que le había dejado la dictadura, va a dejar a este gobierno justamente con una hiperinflación hacia el año 1989. Luego va a venir Menem, que aprovechando la caída del alfonsinismo, va a tratar de imponer un programa de shock, mediante el cual va a tratar de privatizar buena parte de los activos públicos
en las empresas, de las empresas públicas. Estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de YPF, estamos hablando de los ferrocarriles, entre muchos otros, pero también va a tratar de privatizar áreas del Estado que eran competencia exclusiva hasta ese momento del Estado, porque justamente se trataba de garantizar los derechos, como por ejemplo el derecho a la jubilación. Menem, al privatizar las jubilaciones e instaurar el régimen de AFJP, lo que va a hacer también es retirar al Estado de muchos de lo que antes eran supuestamente sus atributos principales. Con el dinero que consigue de las privatizaciones, más el dinero que le llega por abrir completamente la economía al comercio exterior, lo que va a terminar generando es una situación, un clima de bonanza al principio de su gobierno, los primeros 5 años, que se va a derrumbar completamente a medida que se termine esa ganancia que fue quedando de rifar todo el sistema productivo argentino. Por otra parte, al estar liberalizada completamente la economía, sin ningún tipo de restricción al ingreso de capitales extranjeros y sin ningún tipo de protección a la industria local, lo que va a terminar pasando es que buena parte de las pymes y las pequeñas y medianas empresas que daban trabajo en la Argentina van a ir cerrando, lo cual va engendrando también una enorme crisis de empleo. Hacia el año 2001, casi 20 años después de terminada la dictadura y 20 años de crisis económica tras otra, lo que va a ocurrir es que se va a estrangular el sistema de pagos argentino de deuda, porque ya es mucho más la cantidad de deuda que se tiene que las posibilidades de pago propias. Esto es algo que el gobierno radical de la Rúa no va a revertir, es decir, no va a combatir este sistema económico que había instaurado Menem, va a tratar de sostener la convertibilidad a toda costa, otro instrumento que había inaugurado Menem, justamente para poder sostener el valor de la moneda, y todo esto le va a estallar en las manos, ya que no va a hacer una corrección del sistema de salud, el sistema educativo va a estar prácticamente en paro durante todo el gobierno de la Rúa, los niveles de empleo van a caer hasta cerca del 20% del desempleo, los niveles de pobreza van a llegar hasta cerca del 50% en ese momento, y la solución que plantea de la Rúa justamente es una salida represiva. La idea de tratar de contener a la masa de la población que había salido a protestar casi mayoritariamente en los centros urbanos a través del uso de la represión policial, lo cual le va a dejar un saldo enorme de muertos y va a tener que irse en helicóptero del gobierno en lo que fue una de las imágenes más patéticas de la política argentina, de toda la historia argentina. En ese momento estaba para cualquiera el acceso al gobierno. Se podría decir que de hecho había un consenso liberal y un consenso de derecha que ocupaba la mayor parte del espectro político. Prácticamente no había propuestas que sostuvieran otra cosa de lo que ya venía haciendo el menemismo y de lo que ya venía haciendo el del arruismo. De hecho, la mayor parte del espacio en la televisión pública en ese momento, o los canales de aire, la tenían figuras como por ejemplo Elisa Carrió, que denunciaba la corrupción pero no tenía ninguna palabra para el respecto de cómo se venía manejando la economía. O por ejemplo tenías a López Murphy en ese momento, que tuvo la brillante propuesta de tratar de arancelar la universidad, es decir, seguir privatizando sectores de la economía para poder tratar de paliar la crisis un poco más. Es decir, en ese momento la salida era justamente tratar de ajustar más a los que ya estaban completamente ajustados y en pie de guerra en las calles, haciendo piquetes. En ese marco se da una sucesión de 5 presidentes en una semana. Algunos justamente proponían, como por ejemplo Rodríguez Sá, suspender el pago de remesas de deuda de lo que se le debía al Fondo Monetario y a los acreedores privados. El tema es que no tenían ningún tipo de respaldo político, no había ningún tipo de construcción que lo acompañara por detrás y por esa razón terminó presentando la renuncia poco tiempo después. Esto llevó a que a la crisis económica y a la crisis social se sumara una crisis política, ya que nadie parecía ofrecer ningún tipo de solución alternativa que no implicara más dolor para el pueblo. En este contexto se da también, antes de la caída de la Rúa de hecho, la propuesta que tuvo la célebre Patricia Bullrich de quitarle una mayor tajada de jubilación, reducirle las jubilaciones de manera real y nominal a los jubilados en ese momento. En ese momento también creyó Mirta Legrand que era un gesto muy valiente. En medio de todo este desastre político, asume mediante un acuerdo político en el Congreso la figura de Eduardo Duhalde, que tenía la intención justamente de ordenar la macroeconomía, aprovechar las exportaciones argentinas de bienes de commodity como por ejemplo la soja, y de esa manera a través de la ganancia exterior reestructurar, reordenar, reencauzar la economía argentina y quizás de esa manera poder también ordenar a la sociedad detrás de un nuevo ciclo de crecimiento.
El problema es que más allá de que le pese a muchas figuras como por ejemplo Moreno, que destacan el rol de Duhalde como reconstructor y reorganizador de la macroeconomía argentina, también es cierto que Duhalde era bastante mano larga, herencia de sus años en el menemismo y del control de la policía, y por esa razón también en el poco tiempo que duró el gobierno de Duhalde, hacia el año 2003, se manejó también con un proceso de represión de las distintas manifestaciones sociales que había, los piquetes, los cacerolazos, etc. Lo que llevó a que hacia finales del año 2003 se produjera en realidad la represión de la policía hacia varios de los piquetes y protestas que había en la capital federal, teniendo como saldo el asesinato de 2 militantes, lo cual va a provocar, por un lado, la salida de la gobernación del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, y también la aceleración de Duhalde para adelantar las elecciones porque ya no tenía manera de sostener su gobierno. Había quedado completamente deslegitimado. En ese marco se dan las elecciones a presidente, en la cual se presentan un montón de pequeñas fuerzas, ninguna reunía más de 2 o 3% de los votos, algunos ni siquiera el 1% de los votos, y es ahí que el peronismo se reorganiza con Duhalde como armador para tratar de retomar el poder en Argentina y poder reencauzar nuevamente un proceso de crecimiento. Para esto Duhalde va a apelar a la figura de un gobernador santacruceño no muy conocido, escasamente conocido a nivel nacional, pero que venía con una administración prolija y que no tenía escándalos de corrupción y no tenía una imagen negativa considerable, como sí pasaba con el resto de las figuras del peronismo a nivel nacional. La idea de Duhalde era que él iba a poder manejar el gobierno a través de esta figura. Esencialmente estaba pensando en un gobierno títere. Para esta razón le iba a servir su alfil, que era Néstor Kirchner, el cual iba a poder acceder a la presidencia con el apoyo de todo el sistema partidario y el aparato electoral del peronismo, que se iba a postular a presidente, y de esa manera iba a poder sostener el ciclo que Duhalde no pudo porque se la pasó matando protestantes. Bueno, eso pensaba Duhalde. En realidad lo que ocurre cuando asume Néstor Kirchner en la elección es que se presenta Menem, que obviamente no iba a permitir que su patiño le disputara el poder y la conducción durante la década siguiente. Y por esa razón Menem llega a las elecciones y espera justamente, con el enorme caudal de votos que todavía conservaba, poder acceder a una tercera presidencia. Y de hecho salió todo más o menos como Menem pensaba, solamente que no le alcanzó el porcentaje necesario de votos para ganar en una primera vuelta. El candidato que le venía segundo era Néstor Kirchner, pero venía muy detrás de él. De hecho solamente tenía el 21% de los votos, menos de un cuarto del total. Sin embargo, Menem especulaba que si él iba a una segunda vuelta iba a perder porque se iban a aliar todos en contra de él, el resto de los partidos iban a ofrecerle sus votos o por lo menos su apoyo a Néstor Kirchner. Esto anda a confirmarlo, anda a chequearlo a donde vos quieras, porque es muy... Si bien es cierto que hay gente que por cuestiones de declaraciones que pueda tener algún candidato pueda llegar a cambiar su voto, en ese momento de enorme turbación social y de enorme descontento con la política, es difícil saber a dónde hubiesen ido los votos que no estaban con Néstor Kirchner en ese momento. ¿Había voto moronca contra Menem? Seguramente sí. ¿Podemos predecir el resultado de la elección? No, Menem creyó que era más útil a sus intereses retirarse de la votación, no ir a una segunda vuelta, que Néstor Kirchner ganara con ese poco caudal de votos, pero que fuera un gobierno débil, fácilmente presionable, fácilmente manipulable, ya que con menos de un cuarto de los votos, siendo completamente desconocido y de hecho dominado el aparato político e institucional argentino por buena parte de distintos sectores, entre los que estaba justamente el menemismo, era muy difícil pensar que Néstor Kirchner tuviera autonomía real. De hecho, si uno le pregunta a cualquiera de los analistas de esa época en ese momento, la idea general es que justamente Kirchner iba a ser una especie de gobierno de transición, un gobierno títere manejado por distintos intereses para que mejorara un poco la situación social, pero no cambiara en el fondo lo que estaba ocurriendo de verdad en la economía. Bueno, todos se equivocaron, desde Duhalde hasta Menem, pasando por la mayor parte de los empresarios en ese momento que manejaban medios de comunicación y el sistema productivo argentino. Cuando llegó Kirchner, lo primero que se encargó de hacer fue justamente crear poder propio. Este podcast no pretende ser completamente abarcativo de la verdadera avalancha política que significó el ingreso de Néstor Kirchner a la presidencia. La idea es hacer un punteo general de lo más importante que tuvo en sus primeros días de gestión y que va a marcar justamente un cambio de paradigma, tanto político como económico.
en lo que fue la Argentina. El enorme saldo positivo de las exportaciones de soja en ese momento de la Argentina le va a permitir durante la década de los 2000 un enorme crecimiento a lo que se consideraba en ese momento las tasas chinas, el famoso crecimiento de 2 dígitos, entre 9 y 11% todos los años. El problema es que la Argentina tuvo también años de crecimiento, tanto con Alfonsín como con Menem. El problema es que buena parte de este crecimiento se distribuyó asimétricamente entre los sectores justamente más poderosos del empresario argentino y le quedó nada más que la deuda y el peso de sostener ese crecimiento a los sectores trabajadores. Lo que va a hacer Kirchner con este famoso viento de cola, como se decía en ese momento en Clarín y La Nación, es generar una distribución, pero no una distribución de cualquier manera, sino tratando de invertir tanto en infraestructura como en lo que eran los servicios públicos para tratar de volver a elevar el nivel de vida de la población. También va a insistir de manera preponderante en lo que es el aumento de los sueldos y del salario real, para de esa manera poder sostener el mercado interno y también volver a sostener el empleo y lo que era el consumo de la mayor parte de la población. Mediante esta idea, la idea de la distribución de la riqueza, va a reducir la pobreza que había heredado de cerca del 50% a la mitad. Si bien no vuelve a ser a la de los años previos de la dictadura, encamina un proceso mediante el cual se da una recuperación de lo que había sido en ese momento la mayor crisis de la Argentina. Pero para poder intervenir justamente de manera positiva y redistributiva en la economía, lo que va a hacer Kirchner es una reconstrucción del poder político del Estado, esencialmente del poder ejecutivo, de la presidencia, que básicamente quedaba apretada entre las exigencias de los organismos internacionales de crédito, las exigencias de la Embajada de los Estados Unidos y luego las exigencias de los distintos sectores privados que habían colonizado todo lo que era el Estado argentino. Estamos hablando tanto de lo que es las jubilaciones como por ejemplo las empresas que habían quedado privatizadas con Menem y que por lo tanto no solamente no le generaban al Estado ningún tipo de ingresos, sino que además debían recibir subsidios para funcionar y por otro lado ofrecían un servicio bastante malo. Quien haya viajado en tren durante la década de los 2000 lo sabe. ¿Cómo va a hacer Kirchner para sacarse de encima el peso de Duhalde, de la tutela de Duhalde, poder confrontar con lo que era el poder del peronismo menemista y construir una nueva mayoría y por otro lado encontrar la amplitud, los resortes necesarios para poder modificar la estructura del Estado? Bueno, va a hacer varias cosas. Entre ellas, la primera y principal medida va a ser justamente denunciar de manera pública los aprietes de la Corte Suprema menemista, que era básicamente una institución que había quedado completamente embarrada en la corrupción. Era básicamente conocida en ese momento como la Corte de la Mayoría Automática. Cualquier decisión que necesitara el establishment económico en ese momento, por ejemplo Macri, era inmediatamente resuelto por la Corte Suprema, que los eximía de toda culpa de manera automática. Bueno, lo que va a hacer justamente esta Corte es tratar de, cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia, plantearle un pliego de condiciones mediante las cuales ellos establecían qué cosas se podían tocar y qué no dentro de lo que era la estructura de gobierno. Y que en el caso de que no acatara justamente esas condiciones, iba rápidamente a encontrarse con una situación de ingobernabilidad. Lo que hizo Kirchner fue, por un lado, denunciar en cadena nacional este acto de corrupción y de apriete, y por otra parte, iniciar un proceso de juicio político fulminante contra todos los miembros de la Corte Suprema, de los cuales solamente sobrevivió uno, que fue Fait. Este gesto de poder frente a lo que eran los distintos sectores corporativos dentro y fuera del Estado, va a generar también otro gesto de construcción política, que es de tratar de formar una mayoría en el Congreso en ese momento a través de distintos diputados y senadores díscolos de lo que era los restos del menemismo, los restos del peronismo, que habían implosionado justamente con la caída primero en el 2001 del gobierno de la Rúa y luego con la caída de Duhalde. Lo que va a hacer esto es permitirle una pequeña mayoría a través de distintas negociaciones y la incorporación de distintos diputados en el Senado y en el Congreso para permitirle la sanción de las leyes que él consideraba necesarias en ese momento para volver a restaurar la conducción del Estado, de la economía, y por otro lado también para darle un nuevo marco de institucionalidad a la Argentina, que venía bastante golpeada en ese sentido. El otro resorte que establece Kirchner para poder consolidar el poder de su gobierno es de carácter internacional. Va a reconstruir una serie de relaciones diplomáticas que hasta ese momento Argentina venía descuidando y que para el año 2003 estaban completamente deterioradas. Argentina había perdido peso en el Mercosur,
había perdido prácticamente un enorme caudal de comercio tanto con Paraguay como con Chile. Las relaciones diplomáticas con Uruguay estaban por el piso, luego de hecho de un incidente entre el entonces presidente del Uruguay y Fernando de la Rúa, en el cual el presidente de Uruguay había dicho que no había nada más corrupto que los argentinos. Si se refería al Estado tenía completa razón, así que fue básicamente una disculpa de las cuales todos sabíamos que había dicho la verdad. Lo que va a hacer Néstor Kirchner es una alianza estratégica con el Brasil de Lula da Silva, pero también una alianza estratégica con la creciente y naciente revolución bolivariana de Hugo Chávez, lo cual va a llevar en el año 2005 justamente a que la coalición de estos países pudiera vetar la creación del ALCA, este sistema de comercio común entre Estados Unidos y Sudamérica que le permitía en la práctica a Estados Unidos controlar a través de sus aduanas y de su comercio exterior toda política todo intento de política económica independiente por parte de las repúblicas sudamericanas. Entonces, habiendo ajusticiado públicamente a varios de los sectores corporativos que intentaban condicionar su gobierno en una cadena nacional y mediante un juicio político, habiendo formado una mayoría en el Congreso para poder quitarse de encima el dedo de Duhalde que le condicionaba sus decisiones, y habiendo formado una coalición de repúblicas sudamericanas que permitiera un crecimiento conjunto y la aplicación de políticas conjuntas, Néstor Kirchner va a llevar adelante una de las más impresionantes presidencias desde el regreso a la democracia. Es cierto que no tuvo buenos competidores, salvo Cristina Kirchner, hasta el momento, pero también es cierto que Néstor Kirchner se va a dedicar a un proceso de reconstrucción del país, no solamente de su aparato productivo y del aumento del consumo, sino también sobre la base de nuevos valores y una revisión de lo que había sido hasta ese momento la historia de la democracia, luego de la dictadura, pero sobre todo también una visión sobre lo que fue el proceso de la dictadura, una visión muy crítica de lo que hasta ese momento había sido la mirada sobre la dictadura argentina. Ahí entra otro de los ejes principales para entender lo que es el proceso kirchnerista y cómo luego va a dar pie a la consolidación de los 12 años de gobierno kirchnerista, que es también la revisión a través de los juicios a los crímenes por lesa humanidad de lo que había sido la historia reciente. No solamente condenar lo que habían sido los delitos de lesa humanidad, el accionar de la dictadura y de los socios civiles de la dictadura, sino también poder repensar la historia y poder reconstruir una nueva historia en clave de lucha, en clave latinoamericana, que no se sometiera justamente a esta idea de sociedad completamente liberalizada y conservadora que había generado el proceso de reorganización nacional. Eso lo que va a generar es justamente para Kirchner el apoyo de un montón de sectores sociales que hasta ese momento permanecían completamente apáticos de la política porque no veían nada valioso allí. Se van a incorporar madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Hijos, otras van a crearse como por ejemplo la Cámpora. Buena parte de lo que hasta ese momento era un electorado que estaba vaciado de representación, que no tenía representación política, va a empezar a tenerla justamente en esta figura que encarnaba no solamente el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, sino una nueva forma de pensar lo social y una nueva mirada de la historia que no fuera justamente la historia hegemónica de hasta ese momento. En síntesis, lo que podríamos decir es que Kirchner lo que hace es una crítica al pasado liberal, menemista, pero sobre todo a su origen en la dictadura, un pago de la deuda al FMI producto de este famoso viento de cola de las exportaciones a China, lo cual va a justamente permitirle un mayor margen de maniobra en la economía y en lo social, y por otro lado va a reconstruir lo que era la antigua visión de los derechos laborales y sociales en Argentina, mediante, primero, la reconstrucción del mercado interno, aumento del salario, la instalación de planes sociales para aquellos que no pudieran acceder al mundo del trabajo, dado el nivel de destrucción del aparato productivo, y también un reflotamiento de un montón de derechos que habían quedado en stand-by, que habían desaparecido al calor del menemismo y de la dictadura, que eran, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo. Todas las reformas de la ley Banelco, las reformas de flexibilización laboral durante el gobierno de Menem, lo que dieron lugar es a un mundo del trabajo ultra precarizado, con bajos salarios, que tenía además pocas posibilidades de exigir frente a las autoridades el cumplimiento de sus derechos. Lo que va a hacer Kirchner con la Secretaría, con el Ministerio de Trabajo, en realidad, es justamente tratar de revertir por completo esta situación, que en los litigios laborales, en las grandes luchas entre sindicatos y la patronal, y entre trabajadores sin representación sindical y la patronal, el Estado terciara a favor de justamente los trabajadores. De esta manera, a pesar de que pudieran ocurrir conflictos en distintos sectores, la idea era siempre sostener el empleo y las buenas condiciones de empleo.
Es por eso que cuando uno revisa ciertos análisis historiográficos por parte tanto de la derecha como de la izquierda más trotskista, por ejemplo, más crítica con el kirchnerismo, vemos esta idea de que ellos entienden, o esta interpretación, entiende a Néstor Kirchner únicamente como la consecuencia natural de las exportaciones a China, del viento de cola. Esta idea de que como había más ganancia por parte del Estado y de los privados, entonces había un margen más pequeño, o en realidad un margen más grande para repartir y por lo tanto distribuir y crecer. Lo que esta mirada ignora, esta mirada reduccionista del kirchnerismo ignora, es que justamente la Argentina tuvo sus procesos de crecimiento antes con Menem y con Alfonsín, pero que nunca estos procesos de crecimiento tuvieron una conducción que distribuyera ese ingreso y permitiera justamente sostener los niveles de vida. Al contrario, cada vez más, incluso teniendo ganancias, ajustaban a la población hasta que se llegó a un punto crítico que fue el 2001. En ese marco, Kirchner, además, a contramano de lo que fueron procesos de crecimiento económico en la mayoría de los países del mundo, que tuvieron justamente estos famosos vientos de cola, estos países y estos regímenes políticos, en vez justamente de sostenerse en una distribución mayoritaria igualitaria del ingreso, para poder crecer, lo que hacían era justamente quitar derechos y bajar el salario real para poder crecer a esos niveles. Lo que hizo Kirchner fue exactamente lo contrario, bueno, tenemos este crecimiento, vamos a aprovechar este crecimiento y esta situación para reflotar los derechos laborales, no para quitarlos más, no para precarizarlos más, no para bajar más el salario. De hecho, la curva que se produce con Kirchner, con el ingreso de Kirchner en el salario real, es una curva ascendente que venía bajando casi ininterrumpidamente desde el comienzo de la dictadura militar. Dicho sintéticamente, el gobierno de Kirchner retoma el crecimiento hacia adentro, la distribución del ingreso, la reconstrucción de las herramientas del Estado para intervenir en la política, y por otro lado plantea una estrategia política muy exitosa, por cierto, que va a ser justamente levantar la imagen de su esposa, Cristina Kirchner, que va a ser su sucesora, algo completamente impensable en el ambiente machirulo. Si uno lee, por ejemplo, los diarios de la época, que decía, ¿cómo puede ser que ponga de conductora a su mujer? Estaban los análisis girando entre los que decían que Cristina iba a ser un títere de Néstor y que Néstor no tenía huevos para manejar el Estado. Así que imagínense cómo era el mundo de las ideas en ese momento en lo que eran los principales medios de comunicación. En esa estrategia política de alternancia, Néstor Kirchner se suponía se iba a intercalar con Cristina Kirchner en los sucesivos gobiernos, lo cual a largo plazo, por supuesto, dio sus frutos. Cristina sostuvo 2 gobiernos más, de hecho fueron 2 de los mejores gobiernos de la democracia argentina. Es cierto que solamente compite con Perón y con Néstor, pero bueno, bastante bien, por cierto, termina su gobierno, sobre todo lo que fue en comparación el gobierno de Macri que vino después. De hecho, lo que va a truncar únicamente el proyecto político que había planteado Néstor Kirchner, este proceso de reconstrucción, este proceso nacionalista, de revisión de la historia, de sostenimiento de la soberanía, de creación de empleo, del sostenimiento de las condiciones dignas de empleo, va a ser su propia muerte. En el año 2010, el 27 de octubre del año 2010, producto justamente de un fallo cardíaco respiratorio, porque, según dicen en su entorno, al llevar una vida tan atareada y tan activa, y para su condición física y su edad, fue demasiado para su corazón. La mayoría de las personas en ese momento, incluso personas que no estaban afiliadas a ningún partido político, no tenían ningún tipo de militancia política previa, asistieron a su funeral, el cual fue uno de los momentos para la política argentina más dolorosos de las últimas décadas. Mucha gente no terminó de entender por qué se sentía triste por la muerte de Kirchner hasta muchísimo tiempo después, que pudieron reflexionar y entender de qué manera se había transformado la vida social, cómo se habían recuperado las expectativas a futuro para que la partida de una figura política, dentro de la política que estaba tan denostada y sigue siendo muy denostada en la Argentina, fuera un evento tan trascendental para muchas personas. Decía Joaquín Morales Solá en una columna de La Nación luego de cumplir los 100 días de Kirchner. Hago este recorte. El sesgo más negativo de los 3 meses de Kirchner en el terreno esencial de la economía ha sido el discurso confrontativo hacia la inversión de riesgo en el país. Muchas cosas que se hicieron en la década del 90 necesitan de una enorme tarea de mejoramiento y transparencia. Eso no significa que deba crearse una opinión pública contraria a los capitales y al papel de los empresarios en la economía.
El presidente ha tenido el mérito de convocar a la esperanza colectiva, aunque es al mismo tiempo un político muy poco consensual. El temor que se ha establecido en la política refiere al riesgo de la hegemonía. Es extraño. El temor anterior consistía en entrever a un presidente muy débil, cabalgando sobre la peor crisis de la historia argentina, mientras el pavor actual alude a que Kirchner se convierta en un líder hegemónico. Así como Kirchner reflotó varios de los números de consumo, ingresos, salario, acceso a derechos en la economía argentina y en la sociedad argentina, también reflotó algo muy importante que es el antiperonismo. El antiperonismo y sobre todo la queja de los sectores concentrados empresariales en la voz y la pluma de los distintos voceros a través de sus medios, en contra de lo que era la intervención del Estado en la economía. Esencialmente, la discusión que se abrió a partir de la dictadura de que la política debía limitarse únicamente a educación, seguridad y salud y no ocuparse de absolutamente nada más. Kirchner, por supuesto, era exactamente lo contrario de eso. Y por esa razón comienza a crearse, primero comienza a revertirse esta idea a través de Kirchner de que todo lo privado era mejor que lo público, justamente porque denuncia al Estado de las inversiones privadas, como acá se queja Joaquín Morales Solá, y empieza a quejarse de la intervención de los privados en sectores clave de la economía, más que nada porque generaban un gasto importante, no le daban ganancias al Estado y porque ofrecían un servicio espantoso, sobre todo eso. Y por otra parte también se va a empezar a gestar esta imagen de Néstor Kirchner como una suerte de dictador, una suerte de político bonapartista, dirigista del Estado que no escucha a nadie y no genera ningún consenso, sobre todo porque dentro de lo que es el espectro de la derecha se va a considerar toda intervención en la economía como un atropello a sus prerrogativas, a sus intereses. En ese sentido también Kirchner se convierte ahora sí en un oponente fundamental de lo que va a ser la derecha argentina y también el origen de muchos de los conflictos que van a estallar luego con el primer gobierno de Cristina Kirchner. Para hacer un cierre de este podcast quisiera invitar a todos los que nos escuchan para repasar la figura de Kirchner siempre lo que recomiendo es ir directamente a los discursos de Kirchner, en los cuales hay un correlato muy interesante entre lo que él dice y lo que hace finalmente. Sobre todo lo que tiene que ver en el manejo de la economía, pero fundamentalmente en lo que es la cuestión de la historia y la restauración, lo que fueron los juicios contra las juntas militares y los juicios por crímenes de lesa humanidad. La restauración de la justicia y el derecho en la Argentina, que hasta ese momento era una cuestión cínica, simplemente de debate partidario, y que Kirchner va a reflotar para poder establecer justicia a lo largo del tiempo. Por otra parte, también quiero destacar que Kirchner es una de las escasas figuras políticas argentinas de la década del 2000 que va a tener un nivel de oratoria solamente comparable con el de Cristina Kirchner y un nivel de profundidad, tanto en lo que son sus discursos como en el uso que va a hacer de la palabra, que no se va a quedar únicamente en la cuestión económica. Va a apelar a la poesía, va a apelar al derecho, va a apelar a las ideas comunes de bienestar y, como él mismo va a plantear, no se va a dejar seducir ni por las tentaciones de derecha ni por el progresismo, sino que va a tratar de construir justamente un camino independiente de los extremos en el cual todos los argentinos puedan sumarse y de hecho de esa manera formó una mayoría, por lo menos durante la década de los 2000 hasta finales de el gobierno de Cristina Kirchner. Néstor Kirchner parte, como dijimos, el 27 de octubre del año 2010, un año antes de la elección histórica de Cristina Kirchner, con el 54% de los votos, y nos dejó un poco huérfanos a todos los que estábamos en el espectro peronista, progresista de la política, justamente porque era una figura que esperábamos pudiera acompañar a futuro el crecimiento y el desarrollo argentino. Sobre todo por lo que había logrado, se había mostrado justamente como uno de los mejores timoneles en la más terrible tormenta política y social que vivió la Argentina en su historia. Por esa razón es recordado, incluso al día de hoy, con muchísimo cariño, sobre todo en lo que son los sectores políticos que plantean una mirada nacional, una mirada soberana y sobre todo una mirada empática para con el otro. La idea de poder, a pesar de las circunstancias, ir a buscar al otro y poder lograr una vida mejor. Esto ha sido Los Aires de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Esperamos estar con ustedes para el próximo capítulo. Le doy nuevamente las gracias a Radio Atilra por este espacio de difusión de la historia y a Nahuel Nores por acompañarme en la operación técnica de esto que me gusta tanto hacer, que es hablar y debatir sobre historia.
en esta fecha realmente lo voy a extrañar muchísimo a Néstor Kirchner, a pesar de todas las circunstancias, y esperemos en algún momento volver a tener una figura política de este calibre y de esta importancia para lo que fue la historia argentina. Muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo capítulo. Esto fue Los Alieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Acordate que podés comunicarte con nosotros o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y si no, también a través de la web de la radio, www.radioatilra.ar, donde podrás encontrar todos nuestros capítulos. Menos el de Cuba, por favor, no vean el de Cuba.